el momento político comienza a tener sus primeras fisuras, sus primeras... comienza la rasgadura. Y es que ellos pensaron, me refiero a la mafia, de que podían seguir impunes, podían seguir eructando, podían seguir bramando, podían hacer lo que quieren. O sea, la mafia, los delincuentes, como bien dijo Aníbal Torres Vázquez, los que robaron miles de millones, hoy quieren acusar de que nos queremos robar pesetas. Así es. Y ha habido una contraofensiva. Y esa contraofensiva tiene dos aristas. La primera es que se ha denunciado a la fiscal de la Nación. ¿Por poca cosa? No, hay un informe de IDL que es demoledor. Esta fiscal tiene dos hermanas jueces y las dos son joyitas. La mayor, imputada, investigada por liberar narcotraficantes a cambio de cientos de miles de dólares. Y la segunda, por haber hecho una ruleta de contrataciones de cientos de contratos en el Callao, donde reemplazó nada menos que a Walter Ríos, al delincuente secuaz del hermanito Inostroza Pariachi. Vamos a escuchar la voz versada desde Europa del doctor Guillermo Olivera Díaz, quien incluso va mucho más allá, porque él conoce, por ejemplo, la composición de la Junta Nacional de Justicia y de modo particular a su presidenta, que es su compañera de carpeta de promoción, y sabe que todo eso es ilegal, porque esta mujer no debió continuar, y ella, no siendo adecuada, no estando bajo la legalidad para seguir en el puesto en la Junta Nacional de Justicia, ha sido pues uno de los jurados de la fiscal de la Nación. Vamos a escucharlo directamente al doctor Guillermo Olivera Díaz. Estamos muy atentos a su exposición. Muy bien, gracias. Acabo de escuchar a Miguel que dice al interior de la fiscalía. Yo voy a ligeramente decirle que no solo es al interior, sino al exterior también de esta fiscalía. Porque cuando hablamos de organización criminal, no podemos solo referirnos al interior, sino a todo lo que rodea a este interior, a los diversos personajes protagonistas que han prohijado a la fiscal de la Nación como tal. Me refiero en particular a la Junta Nacional de Justicia. Sin este organismo no existiría la inefable Patricia Benavides Vargas. Pero quisiera ser honesto con usted, Miguel, refiriéndome algo del interior de la Fiscalía. Recuerden que llegó Patricia Benavides a ocupar la Fiscalía de la Nación y entró con pierna en alto, pero no en favor de la justicia del país, al contrario, en contra de la justicia. Por ejemplo, para favorecer a su hermanita. Yo no sé si le puedo decir hermanito como César Inostroza llamaba a los suyos. Así es. Esa es su hermanita consanguínea. Su hermanita consanguínea que estaba siendo investigada muy acuciosamente por una fiscal supremo provisional, pero con la pierna en alto, Patricia Vargas entró y la sacó y la defenestró. Y Miguel, y esto que suena en profano, algo sencillo, no lo es. Técnicamente hablando, esto es delictivo. Así, subrayo, delictivo. ¿Por qué? Porque Patricia Benavides Vargas, cuando fue examinada en la Junta Nacional de Justicia, en particular por Inés Tello Valcárcel, la entonces presidenta de este organismo, juró a los cuatro vientos que no iba a tener ninguna injerencia en la suerte de sus parientes. Se estaba refiriendo a su hermana, porque su hermana es Benavides Vargas como ella, de padre y madre son, del mismo cromosoma y del mismo óvulo. Y prometió
que no iba a ocuparse en la Fiscalía de la Nación de la suerte de sus parientes, en este caso de su hermana, porque no conozco que tenga otro pariente candidata para ir entre rejas. Y bueno, pues me imagino que le creyeron los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Caray, estamos una candidata que nos está prometiendo que va a dejar de lado lo consanguíneo, lo familiar, y se va a ocupar de una recta administración de justicia. Pero ni bien llegó, ni bien juramentó como fiscal supremo y luego como fiscal de la Nación, lo primero que hizo es votar a la fiscala que investigaba a su hermana. Es decir, mintió a la Junta Nacional de Justicia. Y no solo mintió, que es un delito de falsedad. Quien contradice la verdad está cometiendo un delito, se llama delito de falsedad. No solo este delito en sí mismo, sino también el correlato. Porque si yo quito a la fiscala que investiga a mi hermana, porque le está yendo muy mal, es candidata a ser acusada y a ser encarcelada, y si pongo a una persona que reemplace a esta mala fiscal, entonces tengo que poner uno bueno que sea en favor de mi hermanita, que por ejemplo no acuse, que sobresea la causa, y con eso Miguel y Timoteo está cometiéndose otro delito más grave que el delito de falsedad, el delito de encubrimiento personal agravado, porque con cambiar de fiscal está buscando que la sustraigan a su hermanita de la persecución penal. Y ese delito de sustracción de la persecución penal se llama encubrimiento personal agravado, porque precisamente la fiscal de la Nación es la que se encarga del delito, y en este caso se está encargando para taparlo como el gato, para cubrirlo, pues, para apañarlo. Y la pena no es un año, 2, 3, 4, es 15, por favor. 15 años de pena privativa de la libertad. Y como ella es funcionaria pública, además mentirosa porque le engañó a la Junta Nacional de Justicia, el juez penal tiene la facultad de aumentar ese máximo de pena hasta en una mitad. Y la mitad de 15 es 7,5. Por lo tanto, es candidata a 22 años y medio en ser encarcelada esa fiscal de la Nación. Poquitito le gana a Keiko Sofía Fujimori. Ella tiene 29 de pedido de acusación. Pero eso es la interioridad a la que se refería Miguel con mucha propiedad. Ahora me voy a referir un poco al exterior. Pero la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, no aparece pues como fiscal supremo por arte de Birloque. No. Se presentó a concurso ante la Junta Nacional de Justicia, y una de las que la examinó, que yo he escuchado, he visto el video, se llama Inés Tello Valcárcel de Ñeco, en el entonces presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Pero resulta que mi condiscípula Inés se encuentra en una grave usurpación de funciones, gravísima, cuya pena también es máximo 7, y por ser funcionario público se aumenta la mitad, 3 años y medio, 10 años y medio. ¿Por qué este delito de usurpación de funciones? Quisiera que el público me escuche con fina atención. Adelante. Inés Tello Valcárcel nació como yo el año 1945. Soy un poquito más que Miguel y que Timoteo. Ligeramente. Ligeramente. Por un pelo le gano en edad. Y habiendo nacido en marzo de 1945, cumplía 75 años en marzo del año 2020. Precisamente por eso yo no concursé a la Junta Nacional de Justicia para ser un miembro, porque solo iba a trabajar 2 meses, porque cumplía yo años y después de haber juramentado tenía que decir debut y despedida, bye bye. Pero Inés no se ha portado como se habría portado Guillermo Olivera Díaz. Ella juramentó el 6 de enero del año 2020 como miembro de la Junta Nacional de Justicia, completó los 75 en marzo, solo ha estado 2 meses, y desde ese día que cumplió años, 75, se encuentra en una situación de ilicitud. Se encuentra Inés Tello Valcárcel delinquiendo
te encuentras usurpando la calidad de miembro de la Junta Nacional de Justicia, violando la Constitución Política y violando tu propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que te ruego que la leas. Pero antes voy a leerle yo a Inés el artículo 156 de la Constitución Política, que se modificó precisamente para reemplazar al inefable Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia. Se modificó como reforma constitucional por la ley 30.904, el año 2019. En esa ley, precisamente se quiso juventud para que sirvieran a la Administración de Justicia. De allí que se puso, para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, se requiere ser mayor de 45 y menor de 75. Inés, artículo 176 de la Constitución Política, tienes que ser menor de 75 años para ser miembro de la institución a la que usurpas. Y tú ya tienes 78, 77 años y 5 meses. Por lo tanto, estás usurpando el cargo todo el 2020 desde marzo, todo el 2021 y todos los 8 meses del 2022. Estás 77 años y 5 meses en el cargo y tus colegas te están encubriendo, tapando como el gato de nuevo, apañando, porque ellos que lo saben hasta la saciedad, que estás prohibida de ser miembro de la Junta de Justicia por sobre los 75, te ocultan. Ellos saben cuándo naciste, ellos saben el tenor de la Constitución más que Miguel, más que Timoteo y más que yo. ¿Sabe por qué lo saben? Porque el día que la examinaron a Inés Tello Valcárcel para devenir miembro de la Junta de Justicia, precisamente le preguntaron eso. Doctora, pero usted ha nacido en marzo del año 1945. Si la nombramos, usted va a ser solo 2 meses miembro de la Junta. ¿Saben qué les dijo? Discrepo de su interpretación. A mí me asusta que Inés Tello Valcárcel crea que ser menor de 75 es ser menor de 77 años 5 meses. No, Inés, la Constitución dice que para ser miembro tienes que ser menor de 75 años, tienes que ser menor, no estás sujeto a tu discreción, no estás sujeto a tu apetencia de sueldo, no estás sujeto a la apetencia de figuración, no estás sujeto a que integres esta banda criminal o esta organización criminal, tal como la del Consejo de la Magistratura, para nombrar jueces, esos que arrinconan al presidente, a su esposa, a su cuñada, a sus sobrinos, a sus ministros, a todos, porque ese es el rol, pues, de los cuellos blancos. Ese es el rol que juega la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué digo toda? Si solo me estaba refiriendo a Inés. Porque los 6 restantes tenían la obligación legal, moral, de decirle, por favor, has cumplido 75 y vete. Estás vacada por mandato de la Constitución. Y si ella no hace caso, ellos tenían que vacarlo con una resolución. Y para vacarlo solo se necesita la firma del presidente o la firma del vicepresidente, o con mayor razón la firma de los 6. Pero como no lo han hecho, ellos son cómplices primarios del delito de usurpación de funciones, cuya autoría corresponde a solo Inés. Pero los cómplices primarios tienen la misma pena que el autor. Eso lo sabrán los penalistas. Los cómplices primarios son los que determinan a otro, sin cuyo concurso de determinación no habría podido el autor ser el usurpador. Inés no podría ser usurpadora, si es que los 6 la habrían sacado ya. Por lo tanto, la anuencia de ellos, el consentimiento de ellos, la aquiescencia de ellos, le permite seguir usurpando y es decir, cometiendo una conducta ilícita permanente. Inés, en antes me refería a tu ley. Digo Inés, mirándole la cara a Miguel, a Timoteo, pero supongo que Inés también nos está viendo, porque yo lo he anunciado en mi Facebook, a los 4 vientos, a muchos grupos que tienen miles de miembros, y con toda seguridad me está viendo, y la Junta Nacional de Justicia además tiene su equipo de prensa, muy rentado, ganan mucho más que lo que gana Timoteo y lo que gana Miguel en esta pequeña entrevista. Ese equipo rentado, como tiene cualquier ministro y como tiene el presidente de la República, le tiene que haber dicho: Guillermo Olivera Díaz va a abrir la boca respecto de ti.
y va a decir que de la complicidad de tus 6, y entonces si los 6 son cómplices y tienen la misma que el autor, se tiene que denunciar a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, por lo que discrepo de lo que ha hecho la bancada de Perú Libre, solo planteando denuncia constitucional por delitos contra la sola Fiscalía de la Nación, es decir, contra Patricia Benavides Vargas, cuando se debe denunciar penalmente a los 8, a los 7 de la Junta Nacional de Justicia. Y además de denunciarlos penalmente, el Poder Ejecutivo, me refiero a Aníbal Torres Vázquez, quien es mi condiscípulo, y también condiscípulo de Inés Tello Valcárcel. Ojo, por eso de repente va a tener tentación de cubrirla también, de encubrirla, de taparla. Yo no lo sé, porque no le he escuchado, esta boca es mía, Aníbal Torres Vázquez. Ahora que me escuche, y ya me he escuchado ayer en Exitosa, seguramente debe tomar cartas en el asunto, porque él tiene facultades legales, políticas, de gobierno, en este caso también, para plantear la remoción de toda la Junta Nacional de Justicia. Remoción de la Junta Nacional de Justicia en aplicación del artículo 157 de la Constitución Política, tal como se hizo el año 2019 con el Consejo Nacional de la Magistratura. Fue el lagarto Vizcarra el que insistió en la remoción del Consejo Nacional de Magistratura. Plantearon cuestión de confianza y el Congreso tuvo que hacerles caso y los votó a los 7. ¿Y qué ha pasado? Nada. ¿Qué pasaría si votan a los 7 de la Junta Nacional de Justicia? Tampoco nada, porque vienen 6 suplentes que ya se encuentran elegidos para reemplazar inmediatamente a estos titulares. Así que Aníbal Torres Vázquez deja de amarrar el macho al estilo Chota, plantea la remoción de esta Junta Nacional de Justicia, plantea cuestión de confianza y a su vez insiste que Perú Libre, me imagino que estás muy ligado a esta bancada por ser acólito de don Pedro Castillo, diles que amplíen la denuncia respecto de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia y no solo la denuncia que han planteado respecto de la sola fiscal de la Nación. Además, no puede solo denunciarse obstrucción de la justicia, abuso de autoridad. Ese es un saludo a la bandera. No, señor. El Consejo Nacional de la Magistratura fue removido por acuerdo del Congreso, fue denunciado y se encuentran procesados penalmente como miembros de organización criminal. La misma organización criminal que está constituyendo la Junta Nacional de Justicia, actuando como están actuando, fuera de la ley, fuera del plazo para servir a esta importante Junta Nacional de Justicia que nombra a todos los jueces del país, a todos los fiscales del país, y que jueces y fiscales, sin ser removidos, pueden hacer su agosto. ¿Y por qué digo sin ser removidos? Porque si yo soy Patricia Benavides Vargas y les prometo, les juro, me arrodillo que no voy a ingerir en la suerte de mi hermana que se encuentra procesada por coimear a los narcotraficantes, y si la Junta Nacional de Justicia, como es un hecho público, advierte que le engañaron porque inmediatamente lo ha removido, lo primero que ha debido hacer esta Junta Nacional de Justicia, abrirle proceso disciplinario e inclusive suspenderla en el acto en la misma resolución que le abre el proceso disciplinario. En el mismo sentido, cuando se amplíe la denuncia contra los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, la Subcomisión de Acusaciones Judiciales del Congreso tiene facultades legales para suspenderla desde el propio inicio del procedimiento. Lo dice Miguel y Timoteo, no Guillermo Leverías, lo dice la ley 27.399 dada el 2001, no el Congreso actual, no el Congreso del 2001. Dice que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene las mismas facultades para pedir medidas cautelares como lo puede pedir la fiscal de la Nación. En este caso va a ser la medida cautelar contra ella, que la suspendan en el cargo y que suspendan inmediatamente a los 7 de la Junta Nacional de Justicia. Ese es un camino y el otro es pues removerlos con acuerdo del Congreso. Suficiente. Brillante realmente el doctor Guillermo Rivera Díaz. Lo ha demolido. Le ha dado una aplanada. Salió la fiscal de la Nación en el canal de las mineras.
RPP. ¿Y qué dijo doña Patricia Benavides? Que es falso, dijo. Y distorsionó. Han dicho que mi hermana está ligada a los cuellos blancos, es falso. Lo que no aclaró es que su hermanita está imputada por recibir cientos de miles de dólares y que tiene un patrimonio que llega a $1 millón, que se ha comprado casa de $260,000, $100,000, camionetas de $36,000, etcétera y etcétera. Si eso invierte en el patrimonio, si eso invierte de manera desembosada, ¿cuánto será su fortuna que oculta, no? ¿Cuánto será la fortuna que lo tiene a cargo o a disposición de la familia? ¿Y cuál será la dulce vida que lleva esta mujer? Esto es un escándalo realmente. Esto es pestilente. Revisen ustedes el informe de IDL Reporteros o entren al informe de Glaster Tuesta del canal de IDL Reporteros, que lee el documento. 37 minutos lo va leyendo detenidamente y lo va exhibiendo. Si ellos pensaron, me refiero a esta banda criminal, que con sus ataques iban a desvirtuar, están jodidos. Esta mujer no solamente tiene problemas de orden académico, sino que esta mujer, ante todo, tiene una raigambre criminal. Su otra hermana está ligada a una serie de vericuetos de corrupción sobre contratación de más de 240 servidores en la Corte Superior del Callao y está procesada. Y ella, según el informe de IDL Reporteros, se dirigió a la fiscal Revilla y le dijo que su hermana era inocente, que había todo un plan de hacerle daño, y ni bien ella ingresó como fiscal de la Nación, pues la cesó y lo reemplazó por un pacharaco, un sinvergüenza, que ha sido sancionado por dejar que prescriban 102 procesos, por un lado por Aragán y por otro lado por corrupto, porque obviamente sobornado. Una vez que prescribieron, los delincuentes escaparon. La hermanísima liberó a delincuentes narcotraficantes que luego fueron capturados en otros países. Y cuando la fiscal Revilla, Bersabe Revilla, se encontraba en pleno trámite para colaboración de parte de estos países para poder interrogar a estos criminales de cómo es que salieron libres del Perú, en ese mismo momento la saca del cargo, arguyendo de que no tenía productividad y reemplazándolo por un pacharaco corrupto. Esa es Patricia Benavides. Por esa razón es que se le ha denunciado constitucionalmente. Y en la denuncia constitucional tienen que salir los documentos. Ese es el terror que tiene la mafia. Los jueces son honrados o son delincuentes. No hay término medio. Hoy día, por ejemplo, teníamos una audiencia donde yo soy apoderado de un colectivo de trabajadores y pobladores en una acción de amparo y sencillamente han cerrado las señales, no han permitido ingresar. Y luego el juez ha dicho que no nos hemos presentado. Pero como hay la astucia de él, nosotros estamos precavidos, hemos hecho pantallazo. Y el asistente o el secretario de audiencias ni sabía de qué se trataba. O sea, el hombre que debió estar dándonos acceso al proceso. O sea, estamos ante un poder judicial realmente pestilente, execrante. Esto que lo he probado, que lo he visto hace cuestión de unas horas, fíjense cómo se ve a nivel nacional. Una juez que ofrecía incluso combo, son dos, ya, 150,000. Y si hay problemas que apelen, ahí está pues Inostroza Pariachi, el hermanito, él garantiza. Todo eso está documentado en IDL Reporteros. Bien, vamos a circunscribirnos ahora, luego de ir al comercial, a un tema ya puntual. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el Ejecutivo frente a esta denuncia en el seno del Congreso? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que dice? Porque si Castillo va a estar midiendo, como ha declarado, que está dispuesto a seguir trabajando, ¿no? Está remando en arena nuevamente. O sea, aquí por lo menos Aníbal Torres ha tenido una respuesta que lo ha despertado.